Muy buenas noches, es un verdadero honor formar parte de este encuentro. Es un gusto además compartir esta noche contigo, Pilar. ¿Cómo andás, Aldo? Un saludo para toda la audiencia, a los candidatos presidenciales también en esta oportunidad. Bueno, tema que nos convoca a continuación, desarrollo humano. Y en las discusiones de la campaña electoral parece haber un acuerdo acerca de la necesidad de poner el tema de la educación sobre la mesa. Las diferencias comienzan cuando los candidatos afinan su diagnóstico sobre la magnitud de los problemas y cuáles pueden ser las soluciones. Efectivamente, y en este bloque de desarrollo humano que se ha dado en llamar así, los candidatos van a tener la oportunidad de plantear cuáles son las mejoras que proponen para la educación y también en temas que tienen que ver con alto contenido público. Estamos hablando de políticas públicas, el acceso a la salud y su futuro, el acceso a la vivienda, las personas en situación de calle, por poner algunos temas, además de cultura y deporte. Bueno, y sorteo mediante, va a comenzar con sus 240 segundos. El representante del Frente Amplio, ingeniero Martínez, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Yo espero realmente que en este bloque podamos escuchar más propuestas del lado del señor Lacalle, porque la verdad que hemos escuchado muchas críticas, nos falta escuchar propuestas, nosotros las hemos hecho, e inclusive datos de la realidad, que como me gusta decir, lo que importa en la vida son hechos y no palabras. Para hablar de desarrollo humano nos importa recordar algunas cifras. ¿Sabían ustedes que el año 2004 el 40% de los uruguayos vivía bajo la pobreza? ¿Sabían ustedes que ese número ahora no alcanza el 9% y nos duele y nos preocupa? Porque no queremos que ningún uruguayo ni ninguna uruguaya quede al costado del camino. Y vamos a trabajar para que ese número baje o desaparezca. ¿Saben cómo se llama haber gobernado haciendo caer tan dramáticamente la pobreza? Gobernantes con sensibilidad humana. Nosotros creemos que hoy está en riesgo, porque a unos pocos poderosos parece que no les gusta cómo marcha el país. Para ellos, que el Uruguay esté entre los 3 países latinoamericanos con más alto índice de desarrollo humano, parecería que fuera un despilfarro. Hoy hay 1 millón de personas estudiando en la educación, y eso no es un despilfarro. El 52% de los que entran a la universidad hoy son primera generación de su familia que accede a la universidad. Eso fue gracias a que no hubo despilfarro, hubo una apuesta a la igualdad y a la educación. En el año 2004 se invertían 540 millones de dólares en la educación. Ahora se invierten más de 3.000 millones de dólares en educación. Eso no es despilfarro. Y señor Lacalle, ¿sabe una cosa? ¿En qué gobierno, en qué periodo, desde que volvió a la democracia, disminuyó la inversión en educación? En el gobierno del Partido Nacional. Hubo otros hechos muy importantes. La duplicación del salario docente, mejorando la dignificación del trabajo para que haya mejor educación en ese proceso. Hoy inclusive la UDELAR, que estaba concentrada en Montevideo, se está extendiendo en todo el país, llevando a la práctica lo que antes era un discurso en muchas áreas, la descentralización. ¿Por qué no hablar del UTEC? Maravillosa experiencia que está cambiando la realidad y los sueños de mucha gente que ni soñaba poder llegar a una educación terciaria. Pero tenemos que ir por más, somos absolutamente conscientes. Tenemos que universalizar la finalización de la educación secundaria, problema que ya lo encarábamos. Tenemos que seguir invirtiendo en la infraestructura educativa para que no haya gente apiñada, que por suerte hoy no la hay. Tenemos que extender el Plan Ceibal a 4., 5. y 6. de secundaria, aunque algunos de repente sigan pensando que con el Plan Ceibal formamos idiotas informáticos, como se decía. También el tema del desarrollo humano es un tema muy importante, la igualdad de género, que nos comprometemos a seguir trabajando. Por eso, con hechos prácticos planteamos el gabinete paritario. En los 20 años anteriores al 2004 habían cerrado 14 mutualistas y solo 700.000 personas tenían DICE. Hoy hay 2,5 millones de personas que tienen FONASA. Además, nosotros pensamos que esto está en riesgo porque para algunos la salud es un negocio. Además, hoy Uruguay tiene algunos de los hospitales vanguardia en Latinoamérica. Lamentablemente, la reforma de la salud no fue votada por el senador Lacalle. Supongo que Lacalle tampoco va a estar de acuerdo con extender a los muchachos de 18 a 23 años el FONASA, ni incluir la salud mental, bucal, las dependencias peligrosas y la rehabilitación.
Esto lo vamos a hacer en beneficio de la gente. Bien, ahora es el turno del doctor Luis Lacalle Pou para su exposición inicial sobre desarrollo humano, 240 segundos. Simplemente no puedo dejar pasar por alto una cifra que maneja Daniel Martínez, que no es la cifra que yo tengo, que confirma lo que él dice sobre bajar el presupuesto de la educación en el gobierno del Partido Nacional. No vine a hablar de pasado, pero naturalmente esa cifra que dice la tiene que sostener y mantener porque no es la cifra que yo manejo. Pero una vez más, en materia de educación, el Frente Amplio incumplió promesas y no son confiables. Promesas que de alguna manera hablaban de un porcentaje del producto a la educación, 6%, ya está descartado, que hablaba del cambio del ADN en la educación. No se llegó al 100% de los jóvenes de 17 años matriculados como se comprometió. No se llegó al 75% de tasa de egreso en la educación. Y podría seguir con incumplimientos en este tema. Por supuesto que no voy a caer en la hipocresía de decir que en tema de desarrollo social no se hizo nada. Tanto no voy a caer en la hipocresía que nuestro programa como gobierno establece continuar los planes sociales y, por supuesto, mejorarlos. Pero me parece que es bueno leer lo que dice el INED, porque aquí se habla de equidad, aquí se habla de los más vulnerables. Y el INED, que es un organismo que lejos está de lo partidario, fíjense lo que dice sobre el gobierno de la educación del Frente Amplio. El análisis de los datos indica que la asignación de recursos no favorece a la población más vulnerable. A medida que aumenta la vulnerabilidad, aumenta la concentración de docentes de grados bajos. El comportamiento encontrado no se corresponde a una asignación diferencial de recursos que promueva la equidad. El sistema no ha logrado volcar más recursos sociales a los centros con mayor vulnerabilidad, contundente en lo que hace a la supuesta equidad que dice el candidato Daniel Martínez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Algo que el Frente Amplio intentó y las corporaciones no se lo dejaron hacer. Recuerdan cuando el presidente amenaza con la esencialidad y la retira usando un instrumento que es en las últimas consecuencias. Elección de horas. Los mejores docentes, los que tienen más experiencia a los lugares donde más se lo necesita. Por supuesto que hay que hacer algún tipo de incentivos para que allí estén esos docentes. Eso es igualdad, eso realmente es hacer justicia. Comunidades educativas estables, para que los docentes, para que los no docentes, para que los directores tengan 2 o 3 años para que conozcan a los chiquilines, para que se afinquen en un centro educativo. Hay que evaluar procesos. No le podemos pedir a las pruebas PISA que nos bajen el nivel, así le saltamos por arriba. Sin evaluación, al fin y al cabo, no se sabe si esos chiquilines han aprendido. Y eso es, de alguna manera, faltarle al respeto. Hay que cambiar la gobernanza de la educación. Aquí, por suerte, hay un conjunto de hombres y mujeres de distintos lugares del país que han hecho EDUI 21 una gran plataforma que nosotros compartimos muchos lineamientos. Hay que potenciar la formación dual, hay que establecer un bachillerato agrario a distancia, un marco curricular común. Pero quiero hablar de algunos temas sociales. El tema de los asentamientos. Hay más uruguayos y hay más asentamientos ahora de los que había hace 9 años. No ha habido una política realmente de sensibilidad para vivienda de aquellos que menos tienen. Y la gente viviendo en la calle, Daniel Martínez. Se intercambiaron cartas con el presidente de la República. Hay cada vez más uruguayos, lamentablemente, en esas condiciones. Y se pasan la pelota porque son un número y realmente no se han dedicado a esos miles de uruguayos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y a continuación y para responder, aclarar o ampliar su exposición, los candidatos tendrán a continuación 90 segundos. Es el turno del ingeniero Martínez, por favor. Voy a empezar por el ampliar, porque obviamente no nos dio el tiempo de hablar del tema de la vivienda, que es un tema que nos preocupa y que sin duda es lo más importantes que tiene hoy el Uruguay. Es bueno saber que en estos 15 años se duplicó la inversión pública con respecto al PBI en vivienda, que ha habido intervenciones que convirtieron en barrios 90 asentamientos. Y ahí me gustaría decirlo, pero con viviendas de calidad.
En el pasado, yo tengo mucha experiencia, he recorrido toda mi vida muchos barrios. Había supuestas soluciones habitacionales que distaban mucho de ser tan solo meramente dignas. Hoy hay 90 asentamientos convertidos en barrios dignos. Se recuperó de la quiebra el banco hipotecario, fundido por mala gestión de directores blancos y colorados. Entre las viviendas ya construidas y las que están en proceso, y lo vuelvo a decir, vivienda de calidad, estamos completando en este periodo un total de 50.000 viviendas. De todas formas, tenemos clarísimo que queda mucho por hacer. El problema de vivienda es uno de los temas más complejos e incluso hay que sentarse a rediscutir algunas normas constructivas y de alternativas constructivas que permitan desarrollar soluciones habitacionales más baratas. Como Intendencia de Montevideo participamos activamente junto con el Ministerio de Vivienda en el plan de mejora barrial y podemos decir que muchas veces con lo que se construye en vivienda se podrían hacer seguramente más de una. A eso nos comprometemos. Ahora le corresponde la palabra de 90 segundos al doctor Luis Lacalle Pou. Incumplimientos en temas sociales. Y para no darle tinte político a mis argumentos, voy a citar Correligionarios de Daniel Martínez. Lo que no han dado resultados son las políticas sociales, menos asistencialismo, decía el señor Mujica. Cristina Lustenberg, alguien que ha trabajado en estos temas. Uruguay tiene que rever todo su diseño de políticas sociales. Fíjense lo que dice Mario Vergara, candidato al Senado por el Frente Amplio. Hay más de 600 programas sociales en el Estado. Hay derroche por ineficiencia, por falta de calidad en la política y en la ejecución del gasto. Y la Auditoría Interna de la Nación, en un presupuesto que todos los uruguayos vuelcan para los más vulnerables, dice que no se puede comprobar, no se puede demostrar que hayan habido beneficios para disminuir la pobreza y erradicar la indigencia. ¿Sabe por qué? Porque, para variar, el Frente Amplio, que llegó enancado en la sensibilidad social, hoy se ha convertido en un materialismo de números, de porcentajes, de gráficas, de estadísticas. Yo no estoy dispuesto a acostumbrarme que un uruguayo esté durmiendo abajo de un nylon, arriba de unos cartones. No se pueden pasar la pelota entre el intendente y el presidente. Hay que hacerse cargo, hay que humanizar la tarea y hay muchos uruguayos dispuestos a hacerlo. Bueno, a continuación y como cierre de este bloque, cada uno de los candidatos, este bloque dedicado al desarrollo humano, tendrá 60 segundos para ir cerrando. Su tiempo, ingeniero Martínez. Muy bien. Bien se dice que la enseñanza es facilísimo destruir, muy difícil construir. Y ahí hay que tener una máxima que es la que va a regir en nuestro gobierno. Los sindicatos demandan, el gobierno manda, para unir a todos en base a una política que nos permita dar un salto en calidad a lo mucho hecho en enseñanza, aunque mucho falta. Otro tema que ha tocado el señor Lacalle y que nos preocupa, nos gustaría hablar sin duda, es el tema de la gente en situación de calle. Que un tema que si bien la Intendencia de Montevideo tenía una responsabilidad lateral, hemos construido centros de pasaje diurno, centro de pasaje nocturno, y estamos con una política muy clara de buscar desarrollar propuestas concretas que permitan la reinserción laboral, la atención de las dificultades sociales y psicológicas de quienes viven en situación de calle y comprometernos, no para hacer leña política del tema, sino para solucionar el problema. Sus 60 segundos finales, doctor Lacalle, de este bloque de desarrollo humano. La meta tiene que ser no dar un uruguayo por perdido. Y por eso la dedicación, acompañada, por supuesto, de los recursos económicos. Y hay que evaluar esos resultados. Si nosotros hacemos una intervención en un barrio, si hay una ONG que se dedica a determinadas cosas, si tiene un liderazgo claro, si tenemos gente encargada de acompañar a estos hombres, mujeres, a estos jóvenes y a estos niños, tenemos que evaluar la capacidad de mejorarle sus vidas. Y allí, por supuesto, que las transferencias económicas son un elemento fundamental. Pero al fin y al cabo, el desarrollo humano está en la capacidad de cada uno de ser independiente, de tener una vida sostenible, de poder mantener a su familia. Y para eso hay que darle elementos, hay que darle herramientas, que está en la educación, que está en la vivienda, que está en la salud, que está en la formación y de darle una esperanza. No pueden ser números, son uruguayos igual que nosotros.
Caballeros, vamos a hacer una breve pausa a continuación. Les invitamos a que nos acompañen porque en instantes nada más vamos a presentarles el bloque final de este debate. Les recordamos que está siendo transmitido por los canales privados 4, 10 y 12, los medios públicos, TNU, TV Ciudad, radios públicas y por todos los medios que así lo han solicitado. Ya venimos. En Cortiluz